Es viernes de Entre Fronteras con nuestra colaboradora Talia Iscan. Bienvenida, Talia, qué gusto tenerte como cada viernes. Hola Pedro, buenas noches. A ver, primero comencemos con la guerra Rusia-Ucrania. ¿Qué ha pasado en esta última semana? Pues esta semana en una reunión bastante significativa entre los ministros de Relaciones Exteriores justo se habló del tema de la prolongación de contraofensiva. Entonces poco a poco Europa empezó a criticar como los tiempos, ¿no? Porque Zelensky no concordó con su discurso. Cada mes está diciendo de que sí están avanzando, pero no. Entonces hubo una crítica y Ucrania tuvo una respuesta también bastante drástica. De hecho, dijeron de que esto es algo que ofiende al soldado ucraniano que está sacrificando su vida. Entonces están las tensiones entre el bloque europeo y Ucrania. Por otro lado, están las pláticas del tema del acuerdo de grano. Justo hace un par de días el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía habló con Lavrov sobre el tema del acuerdo y ¿sabes qué dijo Rusia? Pues que solamente darían el seguimiento al tema del acuerdo de granos si los europeos quitan las sanciones que tienen ante Rusia. Entonces es un tema bastante complejo. Como siempre, el acuerdo de granos sigue siendo sujetado a negociación de la guerra y pues estas son las novedades más actuales. Y el 4 de septiembre se espera que Recep Tayyip Erdoğan, el presidente de Turquía, se reúna con Putin directamente. Entonces, se dice que se va a hablar de la agenda bilateral, pero seguramente también se toquen temas del contexto de la guerra ruso-ucraniana. Que Turquía ha sido un intermediario, ¿no?, entre ambos países. Claro. Y que por ende se esperaría que Erdogan retome esa posición. Exactamente, yo creo que eso sería increíble porque a comparación de otros países europeos que han intentado de involucrar y resultaron en intervenciones, yo creo que Turquía se ha mantenido bastante neutral. Entonces sí se puede esperar algún tipo de avance en términos del diálogo. Y respecto a la contraofensiva ucraniana, al decir que no han avanzado, ¿es lo que los ofende a los soldados? Pues es lo que ellos dijeron. Pero al mismo tiempo siguen recibiendo las casas, siguen recibiendo las armas. Incluso Estados Unidos dijo que sí van a arrancar con un programa de training intensivo respecto a los casos de F-16. Pero también son procesos que tardan. Y sí, pues eso fue el discurso que se generó por parte de los ucranianos, porque es como hacerles perder la credibilidad, lo cual desde mi perspectiva se ha perdido ante toda la comunidad internacional. ¿Se ha perdido la credibilidad de los soldados ucranianos? No, se ha perdido la credibilidad de la palabra de Zelensky. Ok, de la palabra de Zelensky. Sí. ¿Por qué? Si ha tenido una respuesta incluso hasta mejor de la que se podía haber esperado por parte de Ucrania ante una ofensiva tan poderosa como la de Rusia. Porque yo creo que Zelensky ha tenido varios discursos de contratiempos. Incluso Zelensky según contraofensiva y con todo su heroísmo, pues también causó muerte de muchas personas de sus tierras. Entonces la crisis migratoria que se generó en la región, las pérdidas de la vida sin resultado, mientras que Zelensky desde el inicio de la guerra decía de que sí iban a ganar según la guerra, y él fue el que sacó el tema de la victoria ucraniana. Y todavía, o sea, estamos en día 555, si no me equivoco, y nadie está ganando. Pero Zelensky generó un discurso incluso muy basado en propaganda y mercadotecnia, y esto es algo muy peligroso. Pero entonces, bajo ese mismo sentido, siendo coherentes, también tendría que haber perdido la credibilidad la palabra de Putin, que aseguraba que iba a ganar la guerra, pero así, y ve, ya ha pasado 500 y tantos días. Putin nunca aseguró que ganaría la guerra así. De hecho, siempre hemos hablado de que la guerra fuera una guerra prolongada. Rusia desde el inicio, desde el arranque de la operación militar, ha avanzado lentamente porque están particularmente enfocándose en la zona de Donbass. Entonces la estrategia rusa ha sido bastante diferente a comparación de los discursos de heroísmo de Zelensky. Sin embargo, el tema de credibilidad ante la comunidad internacional también ha sido bastante vulnerado por tantas sanciones y también por las acciones beligerantes, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, se toma como un David y Goliat, obviamente a Rusia como el Goliat y a Ucrania como el David por el equiparar los armamentos que tienen, los niveles de tropas, etcétera. Entonces, a lo que me refiero es que en un inicio yo creo que todos esperábamos que esta guerra hubiera sido más corta quizás, pero
con más poder de Rusia. Fue una esperanza equivocada, Pedro, y yo creo que desde el inicio, yo creo que todo el mundo estaba esperando el primer mes, 2 meses, 3 meses. Esto es una guerra híbrida y una de las características de ese tipo de guerras híbridas es la prolongación, porque claramente hay múltiples intereses en este territorio y hay múltiples amenazas y riesgos. Entonces yo sí pienso que es una guerra de años y va a prolongar muchísimo más porque hay muchos objetos de negociación sobre mesa. El acuerdo de grano es únicamente uno de ellos. Sí, claro. Oye, y pasando rápidamente al tema del BRICS, que es algo importante, ¿se suman cuántos países? 6 países, muy interesante. Estamos hablando de integración de 6 países y esto es un tema revolucionario. Estamos hablando de Irán, Argentina, Etiopía, Egipto, Saudi Arabia y Emiratos. Entonces es bastante interesante. Todo el mundo esperaba que chance Indonesia entraría, pero China tuvo una palabra muy importante en la reunión de la semana pasada y decidieron que en el inicio del año que viene estos 6 países ingresarían. Estamos hablando de los grandes rivales del mundo unipolar. Entonces es muy interesante aquí la dinámica y también la imagen que China está tomando en ese escenario, tomando en consideración que, imagínate, estamos hablando de Saudi Arabia y Irán, una rivalidad ideológica, religiosa, y China logró esa mediación, mientras que vimos como Francia fracasó, por ejemplo, con sus esfuerzos de mediación en Níger, con sus prácticas neocoloniales o con sus esfuerzos de mediación en la región de Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia, como Francia y países como Estados Unidos fracasaron, y China ahorita está surgiendo y BRICS se está creciendo. Entonces claramente es una amenaza hacia el bloque occidental porque estamos hablando de grandes rivales. El día de hoy Irán, economía número 22 del mundo y también el país que posee una de las reservas de gas más fuertes, si no me equivoco es el número 2 del mundo, se está unificando a BRICS a pesar de que tenga todas estas sanciones. Es decir, va a ser un nuevo grupo de los amigos de Rusia y China. A ver qué nos espera. Oye, ¿y qué implicaciones puede llegar a tener esto? ¿Qué efectos puede provocar contra Occidente? Pues la verdad es que yo creo que es una amenaza ante el uso de dólar, porque ya están las negociaciones de uso de yuan, por ejemplo. Entonces también es una amenaza de balance de poderes. Mira, China y India tienen mucha rivalidad en la región y aún así se están unificando porque quieren un orden multipolar. Eso también concuerda mucho con el discurso de la Federación Rusa desde el inicio de la guerra. Entonces, indirectamente va a debilitar a los países europeos esta situación, pero yo creo que también es algo muy de empoderamiento del globo sur, ¿no? Porque es lo que estamos buscando hoy en este escenario globalizado. Ya no estamos buscando nada más 2 o 3 países grandes, poderosos que tomen las decisiones y dominen el mundo. ¿Qué pasa con diferentes regiones? Mira, Argentina, después de una inflación tan drástica, ahorita que se unifique a BRICS seguramente le va a empoderar, y aún así estamos hablando de tercera economía más fuerte de toda Latinoamérica. Ya es tiempo de estar hablando de otras regiones. Imagínate, a pesar de que tengan sus conflictos, se están unificando. ¿El mapa geopolítico mundial podría cambiar a partir de esto? Claro que sí, en términos económicos, sociales, sí va a cambiar. Eso ya lo estamos viendo en la región caucásica. Estamos viendo surgimiento en China. Seguramente China va a tener muchísimo más palabra incluso en el contexto de la guerra ruso-ucraniana. Estamos viendo empoderamiento de África, también hemos hablado de esto. Entonces hay un hartazgo a nivel mundial de los países de periferia y también de las potencias emergentes. Entonces yo creo que es una respuesta bastante poderosa y sí hay que tomar hay que llamar mucho la atención a ese tema de la expansión de BRICS. ¿Qué va a pasar? Y con esto finalizo. ¿Está en riesgo la posición de Estados Unidos como el país más poderoso del mundo? Claro que sí, está en riesgo. Y yo creo que ha estado en riesgo desde las prácticas fracasadas y fracaso de mediación de Biden. Y ahorita claramente las elecciones de Estados Unidos pueden cambiar un poco la dinámica, pero está el surgimiento de China, que pues evidentemente es un enemigo no únicamente en términos ideológicos, sino comerciales también. Que la historia podría cambiar si Donald Trump regresa al poder en Estados Unidos. Pues la historia todos los días se está cambiando, pero sí, sería un factor es que drástico. Tiene una visión muy distinta a la de Donald Trump. Donald Trump, hablando de la guerra, ha dicho que en 24 horas acabaría.
con la guerra. Es bastante curioso, digo, no sabemos si lo acabaría, pero seguramente tomaría decisiones un poquito más pragmáticas a comparación de Biden ante la política exterior con Rusia. Exactamente, pues Talia, qué interesante como cada semana. Gracias. Gracias a ti, Pedro.